¿Quién sabe aquí quién es Beckham? ¿Qué es Beckham? Unos poquitos. ¿Veis? Es necesario que venga entonces. Bueno, Beckham es un centro de investigación de excelencia. Y digo que es de excelencia porque está dentro de la red de centros de excelencia en investigación del Gobierno vasco. Entonces es un centro donde trabajamos unas 140 personas, 150. Si os acercáis a Mazarredo, casi al final, al lado de Correos, pues allí veréis como un portal, no sé cómo decirlo, donde tenéis pajaritas hechas con papel, pero así a lo grande, y aquello parece una academia, pero no, es un centro de investigación en matemáticas. Entonces, lo que hacemos en el centro es investigar en matemáticas, desarrollar nuevos resultados en matemáticas y principalmente en matemática aplicada. Y en ese sentido tratamos de resolver los problemas de la humanidad, desde cambio climático hasta medicina personalizada, pasando por la inteligencia artificial. Es decir, nuestro objetivo es desarrollar matemáticas que ayuden a resolver los problemas de la humanidad. Pero dentro de nuestras actividades, una de ellas es también hacer llegar las matemáticas a la sociedad. Tan importante como investigar en matemáticas es hacer llegar las matemáticas a la sociedad. Y dentro de ello tenemos varias actividades y una de ellas es precisamente el ciclo de matemáticas en la vida cotidiana. Y bueno, para nosotros es un placer poder participar y colaborar con el resto de agentes y estar aquí con vosotros para ver la charla de hoy y la del resto de los días. Así que muchas gracias a los organizadores y gracias a todo el público por venir y a la ponente. Bueno, pues vamos al lío, que es lo importante. Hoy tengo un placer inmenso. Cuando uno organiza estas conferencias, pues bueno, intenta buscar temas que sean de interés, buscar quiénes son las personas idóneas. Nosotros siempre traemos a lo mejor de lo mejor, dicho sea de paso. Y uno tiene a veces el placer pues, de conocer gente nueva, ver a viejos conocidos. Y yo tengo el placer de presentaros a una gran amiga, Edith Padrón, que nos va a deleitar con una charla muy interesante, pero creo que es oportuno que intente al menos decir unas palabras de presentación. Ella es profesora titular de Geometría y Topología en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Tiene una gran labor, no lo voy a contar aquí mucho, pero tiene una gran labor investigadora en geometría diferencial y mecánica geométrica. He tenido el placer de trabajar con ella, también en ese campo. Luego tiene también un currículum divulgativo muy, muy importante. Podría mencionaros muchas cosas, por mencionar algunas. Ella es la organizadora de un fisquito por las matemáticas, ¿es? De matemáticas, un fisquito de matemáticas. Bueno, tengo aquí las letras, mi pequeña chuleta, pero no la leo, entonces pasa lo que pasa. También es coordinadora del Aula Cultural Matemática Divulgativa MatDivul, que fue premio de innovación educativa también en la Universidad de La Laguna. Junto con otros y otras divulgadores y divulgadoras, organizó una red de divulgación matemática de todo el Estado, que ha tenido sus más y sus menos, o lideró el proyecto Marzo-Mes de las Matemáticas en el año 2001, que fue seguramente uno de los eventos más importantes en divulgación de las matemáticas que ha habido en España. Bueno, realmente, ya digo, tiene un currículum excepcional, pero sobre todo es una gran persona y nos va a dar una charla excepcional. Os dejo con Edith Padrón. Bueno, gracias Raúl. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Hacía mucho tiempo que no volví a Bilbao. Estuve durante una época cuando Raúl y yo trabajábamos en cosas, junto con Juan Carlos trabajábamos en cosas relacionadas con la investigación. Y en esa época disfruté de esta ciudad, me parecía una de las ciudades más maravillosas que hay. No conocía esta biblioteca. Y tengo que decirles que tienen una maravilla, que deben sentirse orgullosos además de lo cuidada que está y de lo que se está usando. Es, algo maravilloso que se estén dando conferencias de este tipo, no la mía, pero conferencias como las que organiza Raúl. Y bueno, yo estoy muy contenta de venir aquí. Ya me han dicho que Unamuno me estará mirando. Me pondré por aquí para que no me mire mucho.
Y intentaré contarles algo relacionado, yo creo que algo que podemos comprender casi todos, o bueno, todos seguro, relacionado con teselaciones, ¿no? He titulado la charla Más allá del azulejo. Me gusta esa palabra, el azulejo. Yo no sé si aquí la usan frecuentemente. En mi tierra, cuando uno tenía que arreglar su cocina, pues se decía que había que azulejear, ¿no?, la cocina. No sé si el verbo se usaba de esa manera. Y más allá de los patrones, porque en realidad azulejear tiene que ver un poco con patrones. Y vamos a ir un poquito más allá de cómo a veces los patrones no nos llevan a ningún lado. Supongo que la mayoría de ustedes han tenido que azulejear alguna vez una cocina o el suelo de su casa. Encontrar un albañil que lo haga bien no es fácil, ya lo saben, entre otras cosas porque a veces hay algunos que lo hacen bien y para conseguirlo tarda mucho tiempo en encontrar que te pueda venir a trabajar a casa. ¿Qué es lo que tú esperas de ese albañil? Pues que coloque el suelo perfectamente, no coloque dos losetas montadas una encima de la otra y que no deje huecos. Aquel albañil que sea capaz de hacer eso de la forma más sencilla posible, serás un buen albañil y tú quedarás contento con el trabajo. Pues vamos a hablar de hacer eso. Y hacer eso no es otra cosa más que teselar. Teselas son los azulejos, son las piezas con las que se monta el suelo y teselaciones son eso y algo más, porque para nosotros teselaciones sería cubrir un suelo infinito. Saben que a los matemáticos nos gusta mucho el infinito, nos derretimos por el infinito, ¿no? Y lo que queremos saber es si se puede o no se puede hacer un suelo infinito con un albañil que sea habilidoso. Creo que tengo aquí el... Bueno, teselados, pues se puede imaginar este es el más normal de todos, pues yo creo que el de mi casa es igual, pero en color marrón, el del baño es de ese estilo, o este con triángulos. Fíjense que todas las teselas son triángulos, unas de un color y otras de otra. O este con hexágonos, que es más exótico, porque cada tesela tiene su propia identidad, pero en realidad hay una forma común a todas ellas. O este, que en realidad es un teselado, pero da la impresión de que hay volumen, ¿no? Uno lo observa y hay como relieve. En realidad no lo hay. Es simplemente una impresión óptica. O este, en donde están dispuestos estos rombos de esta manera y parece que tienes cubos incrustados. Y este que es muy vintage, este para una cocina un poquito vintage así, con mucha simetría. Mucha simetría, porque en realidad yo este azulejo le puedo dar la vuelta, lo puedo rotar un poco, lo puedo rotar 90 grados y obtengo el mismo tipo de dibujo. Pero hay algunos en donde eso no es tan fácil, ¿no? Porque si roto, pues lo que obtengo es otro tipo de dibujo o la simetría desaparece, ese dibujo que aparece ahí, ¿no? O este que es muy parecido al que aparece en el póster, que no tiene por qué ser con losetas poligonales. Las que hemos puesto hasta ahora son polígonos, son cuadrados, son hexágonos, etc. Bueno, pues cuando uno empieza a pensar en matemáticas, cómo teselar, lo primero que se pregunta es cómo puede teselar con la cosa más sencilla posible, con los átomos de las figuras matemáticas, que son los polígonos regulares. Polígonos regulares que pueden ser el cuadrado, el hexágono, el pentágono, el triángulo. Y la pregunta que uno se hace es ¿posible teselar el plano con una de esas piezas? Cuando digo teselar el plano con una de esas piezas me refiero a repetir indefinidamente esa pieza y con solo esa pieza cubrir todo el plano infinito. Bueno, pues vamos a intentar un poco pensar sobre ello entre todos y todas.
y nos vamos a acordar de nuestro amigo Kepler, ¿no? Me decía el otro día Raúl en la radio, que es curioso, que hasta 1619, en esa obra de Kepler, realmente no aparece un estudio sobre Tesela. Hubieron algunas ideas de Arquímedes anteriores, pero no un estudio serio sobre cómo teselar el plano de manera infinita. Y la forma de pensar es la que vamos a repetir a lo largo de la charla, aunque con diferentes argumentos. Vamos a empezar primero por algo que conocemos todos, que seguro que nos enseñaron en el colegio, y era que la suma de los ángulos interiores a un triángulo era 180 grados. Esto lo recordamos todos, ¿no? Y si no lo recordamos, lo experimentamos. Que a veces las matemáticas se nos enseñan, pero no se nos experimentan, y a mí me gusta mucho la experimentación. Tengo un triángulo, lo recorto y pego los vértices, y compruebo que efectivamente suman, la suma de los tres ángulos es 180. Muy bien, pues con esa idea nos vamos ahora a los polígonos. Voy a coger el cuadrado, el pentágono, el hexágono, y así seguiría indefinidamente, y voy a ver cómo cuento los ángulos interiores a cada una de esas figuras. Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, hay muchos métodos para calcularlo, pero para mí hay uno que es sencillo y es el siguiente. Fijo un punto y trazo los segmentos de ese punto al resto de los vértices, que no sean los lados, ¿vale? Las diagonales, de alguna manera. En este caso, en el caso del cuadrado, ¿qué es lo que tenemos? Dos triángulos, el de arriba y el de abajo. Tenemos este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. Cada uno, la suma de sus ángulos interiores es 180. Por tanto, la suma de los ángulos interiores del cuadrado es 180 por 2, es decir, 360. La suma de los interiores son 360 y hay 4 ángulos, divido por 4. Cada angulito de estos vale 90, eso ya lo sabía yo. Eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Que esos son 90 grados. ¿Vale? Pero lo mismo podemos hacer con el pentágono. Repetimos, fijamos un punto, trazamos las diagonales. ¿Cuántos triángulos tenemos? 3. Cada triángulo suma 180. 180 por 3, 490, si no me he equivocado en las cuentas. 540, perdón, 540. 540 lo divido entre el número de vértices que tenemos. Cada vértice tiene 108. Les recuerdo que son polígonos regulares que tienen los mismos ángulos, las mismas longitudes de lados, etc. ¿Vale? Por eso dividimos. Es decir, cada ángulo de estos, este ángulo, todo ese ángulo, todo el ángulo de arriba, mide 108 en el caso del pentágono. Y lo mismo hacemos con el hexágono. Volvemos a trazar. ¿Cuántos triángulos tenemos? 4. 180 por 4. La suma de todos los ángulos dentro da 720. ¿Cuántos vértices tengo? 6. Pues cada uno de ellos medirá, en este caso, 120. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora nos planteamos si podemos teselar con eso. Hasta ahí está más o menos claro. Vamos a intentar teselar con eso. ¿Qué significa teselar? Significa coger uno de estos y ponerlo en el suelo, uniéndolo por los vértices y pegándolo por los lados, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de huecos. También se pueden hacer teselaciones que no sean uniendo vértices, pero no nos vamos a complicar. Vamos a hacerla sencillita, que es teselar de esta manera, que aparece aquí. O con cuadrados, o con triángulos, o con hexágonos. Y vamos a observar lo siguiente. Vamos a hacer una demostración. Ya saben que a los matemáticos nos entusiasma hacer una demostración. Pero es una demostración que se puede hacer con una cuenta nada más. Yo sabía que cada ángulo de estos vale 90. Si pego 4,
Tengo 360. 360 es una vuelta entera. He cubierto alrededor de este punto, he cubierto toda esta zona. Por tanto, he podido teselar. ¿Vale? ¿Cuánto era el triángulo? Pues en el caso del triángulo es 60. ¿Por qué? Porque son 180 y lo divido entre 3. Ahí solo hay un triángulo. 180 dividido entre 3, 60. Es un triángulo, o sea, equilátero, ¿vale? Un triángulo que tiene los 3 lados iguales, los 3 ángulos iguales. Pues vamos a pensar en un punto y vamos a empezar pegando teselas. ¿Cuántas podemos poner? 60 más 60 más 60 más 60 más 60 más 60, 360, pude dar la vuelta entera. Y con el hexágono, pues igual, 120, 120, 120, 360. O sea que siempre que puedo sumar alrededor de un vértice 360, completo, y no dejo ningún hueco. Y fíjense, he puesto cuadrado, triángulo, hexágono. ¿Y por qué me salté el pentágono? ¿Recuerdan el pentágono? 108 grados. ¿Qué pasa? Bueno, perdón. Ahora les contaré qué es lo que pasa con el pentágono, pero antes de pasar al pentágono voy a observarles una cosa. El caso del hexágono es una cosa bien curiosa, porque una de las curiosidades de la teselación con hexágono es esa que aparece ahí. Seguro que ustedes, cuando observan un panal, observan que las abejas hacen el panal, lo hacen con hexágonos. ¿Y por qué? ¿Vale? Primero, porque el hexágono tesela el plano. Segundo, por ese teorema que aparece ahí, que es el teorema del panal de abeja, que lo que dice es que es la mejor manera de dividir el plano en regiones de igual área y con el mínimo perímetro posible. La mejor manera. Y la abeja piensa, porque la abeja piensa, y dice, vale, yo quiero hacer el menos esfuerzo posible, porque eso nos pasa a todos, queremos hacer el menor esfuerzo posible, usar la menor cantidad de material posible y ser lo más óptimo posible. ¿Qué es para ella ser lo más óptimo posible? Poder guardar la miel, el mayor número de cantidad de miel, ¿vale? Entonces, esto está teselado de tal manera que al dividir el plano en regiones de igual área, con el mínimo perímetro, ¿qué consigue con el mínimo perímetro? Pues con el mínimo perímetro lo que consigue es usar el mínimo de cera. Ella no quiere crear más cera de la que necesita. Entonces, encontrar teselados apropiados, buenos, es una cosa que es importante y que está en la propia naturaleza. Bueno, nos quedamos con una pregunta y era, ¿por qué el pentágono regular no sirve? ¿Por qué no han visto nunca un suelo de pentágonos? De hexágonos sí, pero de pentágonos no. Porque es una cuestión pura de suma. 108, 108, 108 y me sobran 36 y ahí no puedo meter otro pentágono. Es imposible hacer una teselación de pentágonos regulares. Bueno, pues entonces tenemos cuadrados, triángulos, hexágonos, pentágonos no, y polígonos de mayor número de lados, heptágonos, etcétera, pues no. ¿Por qué? Pues porque si metemos 2, ya lo que nos queda no podemos meter el tercero. Entonces solamente podemos hacer teselaciones de polígonos regulares con 3 objetos. ¿Vale? Esto es lo que descubrió Kepler. Y ese es el razonamiento que hizo. Dijo 2 cosas, que son 2 cosas a las que vamos a responder de forma continuada. Primero, se puede teselar con ese tipo de objetos, con esos 3 tipos de objetos. Triángulos regulares, cuadrados regulares y hexágonos regulares. Y con el resto de polígonos regulares no se puede teselar. Eso para los matemáticos es un teorema de clasificación. Es decir, con esto se puede y el resto
no se puede. Y el razonamiento que usó es ese que yo acabo de hacerle. Pues el resto de la charla vamos a ver situaciones de ese estilo. Vamos a pensar en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que los polígonos no sean regulares, que los polígonos sean irregulares. Entonces, vamos a empezar por triángulos y cuadriláteros. ¿Qué significa? Triángulos que pueden ser de cualquier tipo. Pueden tener los 3 lados desiguales, los 3 ángulos diferentes, o no, 2 de ellos iguales, me da igual. Y cuadriláteros igual, es un objeto. Bueno, vamos a hablar, ahora les explico un poco, de polígonos que son un poquito especiales, que son lo que se llaman los polígonos convexos, ¿vale? Pero bueno, el caso del triángulo lo es, y el caso del cuadrilátero convexo, pues también. ¿Qué quiere decir esto de convexo? Lo van a entender fácilmente. Este polígono es convexo y este no lo es. ¿Por qué? Porque si ustedes cogen 2 puntos cualesquiera de este polígono y trazan un segmento, cojo este punto y este punto, se queda dentro. El segmento se queda dentro del polígono. Sin embargo, en este no. Cojan un punto de aquí y un punto de aquí, trazan el segmento y se queda fuera. ¿Vale? Entonces, cuando existen puntos en donde el segmento que los une no se queda dentro, se dice que el polígono es no convexo. Nosotros vamos a trabajar sobre esto. ¿Vale? Polígonos de este tipo, irregulares de ese tipo. Bueno, si esos polígonos tienen más de 6 lados, con una argumentación como la que acabamos de hacer para los polígonos regulares, no se puede teselar el plano. Entonces vamos a ver los otros casos. Vamos a empezar con el triángulo. El triángulo sí, cualquiera. Ese de ahí tiene los 3 ángulos diferentes y los 3 lados también diferentes. Pues sí se puede teselar. Voy a coger otra pieza y le voy a dar la vuelta. Y lo que hago es que las uno. ¿Y qué he obtenido? Pues fíjense, he obtenido lo que en matemáticas se llama un paralelogramo, ¿no? Este es paralelo a esto y esto es paralelo a esto. Y ahora es fácil teselar. Lo único que tengo que hacer es ir repitiendo eso de manera continuada, ir recubriendo todo esto de verde. ¿Vale? Eso es una forma de teselar. Y lo puedo hacer así o lo puedo hacer hacia arriba. Es como si tuviera un mango de pintura, ¿vale? Y lo fuera repitiendo sucesivamente. Con el cuadrilátero pasa algo parecido. Imagínense que tengo este cuadrilátero. Le doy la vuelta, ¿vale? Lo giro. Y entonces tengo esos 2. Y una vez tengo esos 2, fíjense que este y este es paralelo. Viendo los lados que son paralelos a esa figura doble, pues lo que hago es teselar el plano de la misma manera. Yo los he separado ahí un poquito para que vean, pero se pueden juntar y cubrir absolutamente todo el plano. ¿Vale? Entonces, en ese caso, cualquier triángulo tesela o sea que le pueden hablar con su albañil y decirle: tesélame mi casa, hazme el piso todo de un triángulo, con un triángulo determinado, y lo mismo con un cuadrilátero determinado. Bien, seguimos, hexágonos y pentágonos. Uno esperará, con hexágonos sí y con pentágonos no. Pues sorpresa, sorpresa. Con pentágonos hay muchos, más que con hexágonos. Bueno, estos ya son estudios recientes, no son estudios de la época de Kepler. En 1918, no tan reciente, pero en 1918, Reinhardt encuentra en su tesis que hexágonos regulares, estamos siempre hablando de cosas convexas, ¿vale? Hexágonos regulares, hay esos 3. Esos 3 que aparecen ahí son diferentes, además, esencialmente, y porque los ángulos interiores son diferentes, y encontramos esos 3. Pero pentágonos, él pensaba que pentágonos los iba a descubrir también. Fíjense que él demuestra además una cosa que es esencial. No es que demuestre que hay esos 3, demuestra que no hay más. Y eso es lo que es difícil en matemáticas.
no encontrar, sino demostrar que cualquier otro que se te ocurra en la vida no sirve para teselar, ¿vale? Bueno, las técnicas que usó ya son más complicadas, muchas veces tienen que ver con contar ángulos, pero también tienen que ver con razonamientos de tipo combinatorio. Y nada, con pentágonos resulta que salen 15, esos 15 que están ahí. Y tiene una historia muy bonita, cómo se construyen esos 15. Los 5 primeros fue del investigador que descubrió los hexágonos. Y él dijo, encontré 5, y estos 5 son necesariamente los únicos que hay. Pero se equivocó. Porque los matemáticos nos equivocamos de vez en cuando y no pasa nada. La ciencia implica equivocación. Cuando uno estudia algo, lo normal es que pueda equivocarse. Y resulta que descubrieron en 1968, fíjense todo lo que tardaron, 2 más, el 6 y el 8 de los que les puse antes. Y en 1975, ya nos estamos acercando, bueno, a nuestras épocas, por lo menos a mi época, pues descubrieron otro, el número 10. Pero lo divertido de esto no es eso, sino que entre 1976 y 1977, Marjorie Rice descubre 4 de ellos, el 9, el 11, el 12 y el 13. Y voy a contarles la historia de esta mujer porque es una cosa maravillosa y que tiene que ver con la democratización de la ciencia. A veces los matemáticos y las matemáticas tenemos problemas de comunicarnos con los demás porque los demás nos ven como bichos raros, vamos a decirlo, nos ven como bichos raros. Y nos ven como bichos raros porque nosotros también hemos cultivado el usar un lenguaje complicado para entender, para decir algunas cosas, para contar algunas cosas. Y no nos damos cuenta de que gente que no es experta en matemáticas puede ayudar a las matemáticas a avanzar. Este es el caso de esta mujer. Esta mujer posiblemente le gustaban las matemáticas y seguramente su vida no le dio la posibilidad de dedicarse y estudiarlas. Se casó, tuvo hijos y tuvo que enseñarles matemáticas a sus hijos. Y buscaba cosas divertidas para que sus hijos les gustaran las matemáticas, se divirtieran tanto como ella. Y ella asistía a una biblioteca como esta y en los libros encontró algunas teorías relacionadas con teselaciones. Y pensó que eso podía ser divertido, intentar buscar teselaciones. Intentar buscar, en este caso, descubrió un libro en el que decía que se pensaba que los pentágonos irregulares eran los que habían aparecido hasta ese entonces. Y ella con el corta y pega, porque es un corta y pega, igual en ese momento no tenía ni ordenador, cortaba piececitas y empezaba a pensar si estas piececitas se pueden unir o no. Y descubrió 4 teselaciones más. Fue reconocida por el mundo de las matemáticas, porque era alguien que había aportado, alguien que a lo mejor no sabía matemáticas, pero tenía una intuición matemática que a veces ni los propios matemáticos tenemos. Y por eso hablo de democratizar la ciencia, porque la ciencia, los demás también aportan pensamiento, intuición y muchas cosas que muchas veces no consideramos en el mundo de las matemáticas, porque pensamos que el que sabe es uno y no los demás, ¿no? Y eso casi que se puede aplicar a la vida en general, ¿no? A veces piensas que tú eres el más que sabe sobre algo y descubres que no, que el ser humano puede aportar muchas cosas. Bueno, en 1985 encontraron otro y el 15, el último, el amarillo que está aquí, lo descubrieron en 2015. O sea, fíjense dónde estamos. Pero no se lograba demostrar que estos eran los 15 que teníamos. Es decir, no había más que estos. Estos eran los únicos que habían. Bueno, pues en 2017 tengo un compañero en la facultad, Nacho, que en ese momento estaba en Francia y que la persona que lo descubrió
Michael Rao, era compañero de él y me decía qué envidia me daba cuando todos los matemáticos pasaban por su despacho y me ignoraban a mí, hablando precisamente del descubrimiento que había hecho. ¿Qué descubrimiento había hecho? Él había demostrado con técnicas combinatorias que estos 15 eran los que habían y no hay más. Cuando decimos nosotros y no hay más en matemáticas, los matemáticos hierven, ¿no? Demostrar que no hay más, ¿eh? Que cualquiera que se nos ocurra no existe. No tesela el plano, ¿no? Bueno, pero yo hoy no les venía a hablar de esto, les venía a hablar de otra cosa. Y les venía a hablar de teselaciones periódicas y no periódicas. Estas teselaciones, las que acabamos de ver, son todas periódicas. ¿Por qué? A ver si me da... Bueno, creo que es aquí, sí. Voy a salir un poco de la presentación, a ver si encuentro esto, para que entiendan creo que esto... ¿Por qué? Bueno, porque... no le he dado. Si se fijan, ¿qué es una teselación periódica? Es aquella que ustedes la mueven un poquito y vuelven a obtener la misma teselación. ¿Lo entendemos, no? Movemos esas teselaciones un poquito, hacemos una traslación, es lo que se dice, tienen simetría traslacional, decimos los matemáticos, pero lo entendemos, la mueves un poquito y vuelves a reproducir la misma teselación. Y eso es lo que luego te permite teselar, porque tú mueves y vas teselando con solamente movimientos de traslación. Bueno, pues eso es lo que se llaman periódicas. Y a ver dónde está ahora esto. Aquí. Ajá, vale. Bueno, entendemos lo que es eso. Entonces, por ejemplo, esto es una teselación de Escher, de lagarto. Me gusta mucho porque además el lagarto es animal de mi tierra, ¿vale? Y si se fijan, miren, ven aquí todos estos lagartos, el negro, si ustedes lo mueven, y los blancos, si lo mueven van a obtener el otro. Están viendo cómo se traslada, o para arriba o para abajo, ¿vale? O sea que, digamos, son teselaciones que se reproducen de alguna manera con traslaciones. Bien, ¿eso siempre es así o no? Pues en principio no tiene por qué ocurrir. Yo con algo que puedo teselar de manera periódica, ahora les voy a poner un ejemplo, puedo teselar de tal manera que eso no se satisfaga. Por ejemplo, este es un método para teselar. Aquí las teselas son este cuadrado y este cuadrado, son diferentes. A uno lo hemos llamado 1 y al otro lo hemos llamado 0. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen esa diagonal virada para un lado o para el otro, ¿vale? Y entonces yo de forma aleatoria, absolutamente aleatoria, puedo ir construyendo esa teselación. Entonces, o con un dado o con lo que sea, tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿La ven que las 4 primeras son de una manera, la quinta es de otra? Y así sucesivamente. Y ahora si muevo eso, está claro, por la aleatoriedad no voy a obtener un teselado periódico. Pero con esas teselas yo sí puedo obtener un teselado periódico, no haciéndolo aleatorio. Sin más que colocarlas bien. Si yo las coloco bien, las coloco todas para un lado, o las coloco unas para un lado y otras para otro, luego con un movimiento traslacional, puedo obtener el mismo. Eso significa ser no periódico, pero lo que significa ser aperiódico es que con esas teselas yo no pueda hacer eso, no pueda construir uno periódico. Ser aperiódico significa que con teselas, con las teselas que yo tenga, con los azulejos que yo tenga, no puedo construir algo que sea periódico, que lo mueva así y vuelva a obtener lo mismo. De ninguna de las maneras. Y de eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que se llaman las teselas aperiódicas. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, un matemático, es, ¿y eso existe? Porque lo otro está claro que existe, lo hemos visto, lo vemos en nuestros suelos. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando un juego de piezas finito, pero puede ser todas las piezas que yo quiera, pero finito.
De tal manera que luego puedo duplicar esas piezas o quintuplicarlas, o sea, tener el número de piezas que necesite, pero de ese tipo. Con esas piezas tengo que teselar el plano infinito, pero no lo tengo que teselar, no lo puedo teselar de forma periódica. Es imposible teselarlo de forma periódica. O sea, ¿qué ocurre ahí? ¿Eso es posible o no? Y la pregunta es, ¿y eso cómo se le ocurre a un matemático y para qué quiere eso un matemático, no? Pues un matemático se plantea eso, que es este señor que aparece ahí, Wu Wang, e intenta demostrar que eso es imposible. Y lo relaciona con algo que es muy, muy interesante, que es si se puede programar un ordenador de tal manera, además algo muy actual, que si se puede programar un ordenador de tal manera que cualquier problema que tú le pongas, sea capaz de discernir si se puede o no se puede. Por ejemplo, en este caso, la pregunta era, yo te doy una serie de fichas de ese estilo, ahora explico cómo se juntan esas fichas, ¿vale? En este caso son cuadrados, pero son cuadrados que no podemos pegar sino de una manera determinada. La pregunta es, ¿tú me puedes decir si con esas fichas puedes teselar el plano? Las puedes poner. Esta ficha puedo tener 40.000, de estas 50.000, me da igual. ¿Pero puedo teselar con todas esas fichas el plano? Pues la respuesta está relacionada con, ¿puedo encontrar un algoritmo que lo puede llevar a un ordenador y que el ordenador me responda, sí, las puede teselar? A lo mejor el ordenador no me dice cómo, pero me está diciendo si se puede o no se puede. Y ya eso es un avance. ¿Es un problema? ¿Hay problemas? La pregunta es, ¿hay problemas que un ordenador, que ningún algoritmo puede decidir si hay solución o no hay solución? Y él pensaba que sí. ¿Cómo juntaba esta ficha? Pues la juntaba de la siguiente manera. Esto es un juego bonito. Fuimos a Argentina, Juan Carlos y yo, hace unos meses, y una alumna de doctorado que tenemos descubrió este juego y se pasaron todo el día jugando hasta que descubrieron cómo hacerlo con un número finito de piezas. Era un poco cambiante, pero la idea es, tú solo puedes juntar dos lados cuando son del mismo color. ¿Vale? Por ejemplo, este lado lo puedes juntar con este, pero no lo puedes juntar con este. ¿Vale? O sea, hay como relaciones para poder juntarlos o no. Pues él dijo que sí, que eso era cierto, que conjeturaba que era cierto. Y no hay nada peor, bueno, no hay nada peor, no. Yo creo que no hay nada mejor que un alumno tuyo te diga, te equivocaste. Yo creo que eso es lo que queremos a veces todos los matemáticos, encontrar un alumno que te diga, te equivocaste y tienes razón. Eso es lo más bonito que pueda haber y efectivamente. Robert Berger, que era alumno de él, encontró un teselado periódico que tenía 20.426 piezas diferentes. Y con esas 20.426 piezas él demostró que era imposible que un algoritmo dijera si se podía teselar o no se podía teselar, ¿vale? Y él dijo, con esas 20.000, eso... para hacerlo, eso tiene que ver con lo que vimos antes, es una teselación aperiódica. Él demostró que es una teselación aperiódica y de esa manera demostró que eso, lo que su maestro había dicho, no era cierto. Después lo redujo a 104 y posteriormente se redujo a estas 11. Estas 11 teselan el plano de forma periódica, pegándolas como estaba diciendo. ¿Vale? Bueno, luego lo redujeron a 92, Donald Knuth lo redujo, y la última reducción, un poco parecida o con esta idea, es la de Robinson a esas 6 piezas. Dijo, con esas 6 piezas se puede teselar el plano, pero de forma aperiódica. Aperiódica significa, de alguna manera, que tú no sabes cómo debes poner el siguiente, pero sabes que lo puedes hacer.
¿vale? Sabes que lo puedes hacer, pero tú no le puedes decir al albañil, mira, hágamelo como este trocito, el resto me lo hace como este trocito. No. Usted lo tiene que ir haciendo a medida que considere. Bueno, Robinson, ¿qué hizo? Pues cogió estos cuadrados de colores, les puso unas pestañitas, y las pestañitas implican que no se puede pegar cualquiera con cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí hay que buscar la pieza sobre la que se puede pegar con esta de aquí abajo, ¿vale? Porque solamente es como una especie de puzzle metido que hay que encajarlo apropiadamente. Vale, ya llegamos de las 20.000, llegamos a las 6. Y de repente aparece uno de los grandes genios de la física, premio Nobel de física, desde mi punto de vista más matemático que físico, mucho más matemático que físico, que se entusiasma con los teselados. Y dice, yo voy a encontrar menos fichas que esas. No sé si lo conocen, se llama Roger Penrose, todavía está vivo, y es uno de los grandes. Ahí está con Stephen Hawking, les dieron a los dos el premio Wolf de física, y posteriormente, bueno, a Penrose le dieron también el Nobel de Física, creo en 2021 o por ahí, o 22, no me acuerdo, no recuerdo ahora. Y Penrose resulta que viene de una familia que le gusta muchísimo jugar, les gusta muchísimo inventar. Y inventa con su padre esto que se llama la escalinata de los Penrose. Es esta que aparece aquí, y si se fijan, depende de dónde se coloquen, parece que están subiendo o bajando. ¿Qué suben? ¿Suben o bajan? Es como aquello del gato, ¿no?, que apareció en algún momento en redes. ¿Sube o baja? Pues aquí depende, esto parece que estás bajando, pero no bajas, pero luego subes. Eso aparece, por ejemplo, en las ilustraciones de Escher, en este castillo, ¿vale? Y aparece, quizás no de forma tan clara, en las famosas escaleras también de Escher, que no sabes aquí si está subiendo o bajando, a no ser que veas la figura. No sé si, bueno, no veo mucha gente muy joven, pero esto es ¿cómo se llama? El juego del calamar, ¿vale? En el juego del calamar, las escaleras que suben y bajan reproducen de alguna manera esa idea sin conseguirlo del todo, ¿vale? El juego del calamar tiene muchas cosas que están muy relacionadas con las ilustraciones de Escher. Bueno, ¿y qué hace Penrose? Pues encuentra dos. Hemos pasado de 20.000 a 2. Con esas dos se puede. En realidad él encontró varias parejas, esta no es la única, son muchas, pero estas a mí me gustan mucho porque es la señora Cometa y el señor Dardo, que además una es masculina y otra femenina, o sea que se les llamaba así. Y vuelve a pensar en las pestañitas también, cómo se mezclan unas con otras, ¿vale? Hay una versión que la da Conway. Conway murió de coronavirus cuando la pandemia, era uno de los grandes de la divulgación, y es una que a mí me gusta mucho y que está por aquí, y si cuando termine la charla quieren acercarse, pueden colocar fichitas de estas. Voy a enseñarlas. Aquí ya hay colocadas algunos. Héctor, ¿no? Héctor fue el que estuvo entreteniéndose aquí colocando algunas. Y estas son mis dos figuras. Que por detrás, si las uno, me queda un paralelogramo. Y un paralelogramo tesela el plano. Pero es que por delante esa unión no se permite. ¿Por qué? Porque exigimos que las curvas sean continuadas. Y lo vemos, la roja no continúa con la otra roja. ¿Lo ven? Entonces esto no está permitido hacerlo. Está permitido que unamos la roja con la roja de alguna manera. Por ejemplo, así. ¿Lo ven? Estoy uniendo la roja con la roja. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de pestañitas, que lo que te dicen las pestañitas es que esto no se puede juntar con lo otro porque la pestaña no encaja, él lo hizo de esta manera tan maravillosa. Y esto es un juego que, si hay profesionales de la educación aquí, es un juego maravilloso para la visión geométrica.
Los niños hacen la teselación de Penrose de una manera divertida, se les ocurre cómo mezclar unos con otros y lo hacen casi continuado. Nosotros, que somos mayores, nos va a costar un montón hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente excesivamente cuadriculada. Si quieren, luego se acercan y hacen algunos ejemplos. Y bueno, esta teselación es maravillosa, porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene esa teselación? Pues tiene cosas tan magníficas como esta. Por ejemplo, la razón áurea. La razón áurea es como, no sé, la maravilla de las matemáticas, ¿no? Está muy relacionada con la belleza, con todo. Pues aquí aparecen las longitudes de estos lados, de estos triángulos que aparecen ahí, son la razón áurea. Esta es la versión de Conway, que las longitudes son diferentes, pero también aparece la razón áurea. La pregunta es si esa razón áurea de alguna manera está obligando necesariamente a que haya un teselado aperiódico. Porque les vuelvo a recordar, esto es un teselado, pero es un teselado aperiódico. Si lo hago por el revés, donde no tengo las curvas, es periódico. Si lo hago por donde tengo las curvas, es aperiódico. Tengo que inventarme cómo hago el siguiente elemento, cómo lo coloco. Héctor, cuando empezó a hacerlo, empezó y dijo, ay, ahora no sé cómo lo coloco. Le dije, deshaz una parte y vuelve a intentarlo. Bueno, esa es la teselación, ¿vale? ¿Y qué podemos decir de esa teselación? A mí me parece que una de las cosas más importantes es que cuando uno lo empieza a hacer, dice, aquí hay una simetría. Y sin embargo, descubre que llega un momento que tienes que romper la simetría. ¡Wow! Y eso es una cosa magnífica. Eso es como estar al borde del precipicio, ¿no? ¿Te parece como, mira, aquí tú ves una estrella con una simetría? Pues ahora, no. Es que en un momento tienes que romper, ¿no? Eso que parece que las teselas luchan con la simetría sin conseguirlo. Quieren llegar a ser simétricas y no lo consiguen. Los teselados de Penrose, además, son indistinguibles. Es decir, yo puedo empezar por aquí y hacer un teselado de Penrose, y otra persona, en vez de empezar por ahí, empieza por otro sitio y se va a encontrar como una figura con la que yo empecé. Es decir, que de alguna manera es único ese teselado. Pero es único en el infinito, no es único en eso. No solamente eso, sino que si yo tengo esta figurita que está aquí, me voy a encontrar, ¿lo ven esa estrella? Me voy a encontrar la estrella infinitas veces, muchas veces. Pero con la estrella no voy a poder hacer todo. Y no voy a poder quedarme con un trozo de plano que diga, y ahora el resto es como este. No. Luego la cosa es como muy loca. Es un teselado de los que te rompen el cerebro, por los que se deja uno eso, pues derretir, ¿no? De verdad. Bueno, este tipo de teselados aparecen además en los cuasicristales. Los cristales están más relacionados con los teselados periódicos, y los cuasicristales, que es un tipo de material nuevo en donde el rozamiento es mínimo, pues aparecen este tipo de teselados aperiódicos. Y posiblemente ese tipo de construcciones son las que nos dan eso que está ahí. ¿Vale? Bueno, este es Penrose con su teselado. No hay matemático más orgulloso que él al lado de su teselado. Yo creo que le ponen él es especialista en los agujeros negros y por eso le dieron... Pero le ponen un agujero negro y no se queda tan contento como el teselado que le pusieron ahí, ¿no? Y esta es la reproducción de un teselado de Penrose, y estos, pues bueno, son diferentes teselados que se pueden hacer, diferentes formas finitas que se pueden hacer con el teselado de Penrose. Y llegamos al punto final. ¿Cómo vamos, Raúl, de tiempo? ¿Me queda? 10 minutos. Perfecto. Llegamos a la piedra, digamos, a la situación final. Mi querido Penrose, premio Nobel, premio Wolf, encontró 2 piezas y empezó a buscar y dijo, y yo quiero una sola pieza con la que recubrir todo el plano de forma periódica.
O sea, de tal manera que no pueda hacerse periódico. Y de repente empezó a pensar y no se le ocurría, y pasaron años y no se le ocurría. Y cuando a eso le ocurre a un matemático, casi que está a punto de conjeturar que eso no es posible. No se atrevió a conjeturarlo, pero lo sorprendente es lo siguiente. Primero se intentó, por parte de Sokolar y Taylor, hacer una pequeña trampita. Y la trampita es la siguiente, dijeron, nosotros teselamos con una sola pieza. Esa pieza es esto que está aquí, esto que está en azul. Chico, pero es una sola pieza con trocitos, ¿no? No es una sola pieza, ¿vale? Eso fue en 2010, entonces los matemáticos dijeron, eso no sirve. En 2023, en La Laguna estábamos organizando una exposición de teselados. Hay un grupo que hace papiroflexia, hicieron teselados con papiroflexia. ¿No se ven por aquí? Bueno, sí, mire, este es uno de los teselados con papiroflexia. Y además teselados con volumen, ¿no? O sea, con poliedro. Este es uno de ellos, eso lo hicieron con cartulina. Y bueno, estábamos preparando la exposición y en marzo de 2023 aparece esto. Este señor, que se llama David Smith, no se puede llamar de otra manera, lo más corriente de este mundo. En inglés David Smith es como de decir, no sé, Antonio González, como si hay algún Antonio González aquí que perdone, ¿vale? Pero este señor jugaba con el ordenador, le gustaba esta historia de los teselados, y jugaba con el ordenador a buscar teselaciones. Y creo que ya estaba jubilado, no tenía otra cosa que hacer, y se puso con el ordenador a jugar. Y de repente le aparece este objeto que aparece aquí. Y empieza a pegar en el ordenador, y empieza a ver que todo va cubriendo el plano. Pero claro, el ordenador es un tamaño, yo lo puedo ir haciendo cada vez más chiquito, puedo ampliarlo, ¿no? Puedo hacerlo más chiquito y meter más piezas. Pero él veía que seguía, y de repente dijo, pues para mí, que esta es la piedra filosofal que estamos buscando. Pero claro, una cosa es que tú opines eso y otra hay que demostrarlo. Y recurrió a un matemático, Kaplan, y le dijo, y Kaplan lo oyó, que eso es otra cosa importante. Los científicos tenemos que aprender a oír. Kaplan lo oyó y le dijo, bueno, voy a intentar buscar unos cuantos amigos que tengo, que trabajan con ordenadores y que me van a ayudar, y vamos a ver si somos capaces de demostrar que efectivamente eso, a lo que ellos llamaron el sombrero, ¿vale? Mis alumnos dicen que es la camiseta, porque si le das la vuelta parece una camiseta. Dice, es un sombrero un poco raro, ¿no? Dice, más bien la camiseta. Bueno, pues que efectivamente eso de ahí teselaba el plano. Esa es la teselación. Pero, los matemáticos siempre poniendo un pero, le dijeron, sí, pero para que tesele tienes que darle tienes que poder usar la parte de detrás de la tesela. O sea, tienes que usar la parte de delante y la parte de detrás, si no, no tesela. Y las teselaciones que nosotros hemos hecho no son así, son solo con la parte de delante de la tesela. Y entonces ellos dijeron, sí, espérate, soy capaz de encontrar esta de aquí, que la llamaron, creo que lo llamaron los fantasmas, ¿no? Los fantasmas, y ahora verán por qué, porque el último se parece un poco a un fantasmita, ¿no? Ajá. ¿Vale? Bueno, pues esta, lo que sí permitía era, si no se permiten reflexiones, el teselado es siempre aperiódico. Pero llegó el matemático quisquilloso, pero yo quiero uno que ni permitiendo reflexiones sea periódico. Y ellos quisieron, pues en vez de hacerlo poligonal, lo hicieron con curvas y demostraron que estos dos que aparecen aquí son teselados que, permitiendo reflexiones o no, siempre son aperiódicos. O sea, mi albañil tiene que buscarse la vida para ir colocando pieza por pieza y pensando dónde la coloca. Y a lo mejor tiene que deshacer alguna cosa para teselar mi plano. ¿Vale? Bueno, ¿y esto cómo lo demostraron? Pues
Hay un artículo puesto en el Archive. El Archive es un lugar donde la mayoría de los científicos, sobre todo los del ámbito de la física y de las matemáticas, colocamos de forma libre nuestras investigaciones, luego pasan a una revista con referee y demás, pero las colocamos para que los demás conozcan lo que estamos trabajando, y ellos lo colocaron. Su artículo además luego tuvo una revisión, y lo que hicieron fue esencialmente mirar todas las posibles teselaciones. Eso lo hicieron con un ordenador, y de esas teselaciones que habían, digamos las figuras que aparecían en las teselaciones, observaron que les aparecían estas figuras cuando unían algunas, y siempre aparecían esas. Entonces ya habían reducido las teselas a teselas más grandes, ¿vale? Y ahora observaron que cada una de estas, por ejemplo esta, estaba incluida en una más grande, y así sucesivamente, una más grande, más grande, más grande. Y de esa manera pudieron demostrar que se teselaba el espacio, que se teselaba el plano, ¿vale? Bueno, esto ya tiene que ver con esa prueba. Ese artículo está de forma pública, se puede bajar, se puede trabajar. De hecho, esas dos imágenes están sacadas de ese artículo. Bueno, y ahora sí termino, ¿vale? Y me permito hacer un pequeño resumen de esto en algunas frases. Una tiene que ver con la infinitud del plano, esa idea de infinitud, por un lado, por el otro, que nos da cierto vértigo, en donde a veces no es fácil probar las cosas, y donde los matemáticos nos sentimos, digamos que cuando encontramos las herramientas adecuadas para trabajar, nos sentimos felices, porque es algo más allá de lo que podemos ver, ¿no? Después la idea de que todas estas teorías tienen preguntas y respuestas. ¿Han visto? Van preguntándose, ¿lo puedo hacer de esta manera? No. ¿Lo puedo hacer de esta otra? Vamos poniendo dificultades. Y al final siempre el matemático está contento con aportar nuevas preguntas, no aportar dificultades. No es el quisquilloso que está siempre metiendo el dedo, ¿no?, en donde no debe, sino es buscar cuáles son las cosas realmente relevantes, ¿no? Un desorden contenido, ¿no? Esta historia de los teselados aperiódicos responde a un desorden contenido. El desorden no es una mala cosa, es una buena cosa, pero siempre y cuando de alguna manera esté contenido. Y en el teselado de Penrose, que está ahí, en ese teselado se ve un desorden contenido. No terminamos de decir, ¡wow!, y ya no sigo, ¿no? Sino te sigue preguntando, cada vez que aportas una pieza, te sigue preguntando cosas, ¿no? Y después una investigación en red. Yo soy absolutamente partidaria de la creación de redes. Eso lo sabe Raúl. Raúl comentó antes. Y yo creo que esto no solamente es una cuestión relacionada con la ciencia, sino con la vida misma. La red aporta sostenibilidad a todo lo que hacemos. Esa investigación en donde todos podemos aportar dentro de nuestras posibilidades, sabiendo y reconociendo lo que el otro sabe o deja de saber, permite dar una ciencia, un mundo, una teselación cada vez mejor. Pues nada, muchísimas gracias y creo que con esto ya. Bueno, ha sido una charla muy interesante, pero me gustaría daros paso a que podáis hacer alguna pregunta, algo que os interese o alguna apreciación. Te voy a preguntar, porque no sé cómo, porque estoy un poco confundido. De todo esto tiene que haber un soporte matemático, con ecuaciones matemáticas. Sí, bueno, ¿no? está muy relacionado. No puede ser solo intuitivo. No. Bueno, la primera parte de Kepler es un estudio que todos entendimos, ¿no? Sumas, restas, ángulos, nada más, ¿vale? Luego hay una gran parte de esta investigación en estos últimos años que está sustentada en los ordenadores. Sabes que ahí hay un cierto conflicto entre las matemáticas y los ordenadores, porque las demostraciones hechas por ordenador
para un matemático puro no son... o sea, porque puede haber un error en el algoritmo y tú no te estés enterando. Le metes la información al ordenador y no te estés enterando, ¿no? Pero bueno, hay una parte que está relacionada con eso y hay otra parte que es una parte de las matemáticas que es la combinatoria, ¿vale? La combinatoria, o sea, cómo se combina, los grafos, todo ese tipo de cosas, sustenta esto matemáticamente. Con la geometría a veces pasa una cosa y es que cuando vamos al nivel de bachillerato, y es que muchas veces en bachillerato van dejando la geometría para el final. ¿Por qué? Porque es una cuestión de razonamiento, muchas veces. No es tanto algorítmica de cálculo. Y por eso a veces tenemos esa sensación de, ¿y esto dónde está sustentado? ¿Es que esto se le ocurre a alguien así? No, no, no. Hay herramientas matemáticas para afrontar este tipo de cosas. A medida que han pasado los años, las herramientas son más dificultosas. Es evidente que nuestro amigo Smith no tenía las herramientas matemáticas para demostrar que eso tesela infinitamente el plano. ¿Estamos de acuerdo? Pero él tenía la intuición de que eso teselaba el plano. Luego los matemáticos informáticos que participaron con él en el artículo son los que dieron el sustento a eso, ¿vale? Entonces es importante que todos nos escuchemos en ese sentido. Él aportó esa idea que no se le había ocurrido a nadie, ni siquiera a un premio Nobel. Porque a Penrose no se le ocurrió esa idea. A lo mejor él tenía esa mente más limpia, vamos a llamarlo así, de pensar en esa idea. Y luego los matemáticos sustentaron eso en sí. El artículo no es nada sencillo de leer. ¿Vale? Gracias. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Os animáis? Bueno, mira, os voy a hacer yo la típica. ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Pero ya hay aplicaciones de esto, por favor? Sí, bueno, hay aplicaciones en muchas cosas, ¿no? Tampoco... A ver, los matemáticos es verdad que muchas veces desarrollamos la teoría sin pensar para qué sirve, ¿no? Y con el tiempo, el para qué sirve, yo recuerdo algunas cosas, yo qué sé, con topología, que a lo mejor decía, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y luego resulta que ahora en tratamientos de datos se usan muchísimas cosas. A ver, hay... digamos, las teselaciones periódicas, eso se ha usado en arte, se ha usado en arquitectura, bueno, en muchas cosas que tienen que ver con el día a día de nosotros, ¿no? Con optimizar superficies, ¿vale? O cuando las recubres, cómo las optimizas, todo eso tiene que ver con eso. Las aperiódicas, pues han aparecido en eso que conté de los cuasicristales, ¿vale? Posiblemente, bueno, la persona que desarrolló los cuasicristales tuvo hace un par de años un premio Nobel, o sea que es una nueva materia, un nuevo elemento que es fundamental para un desarrollo de futuro, ¿no? El conocer la estructura de eso, el adelantar en esos sentidos, nos puede hacer mejorar que cuando llegue el momento seamos capaces de explicar algunas cosas. Porque, bueno, yo no soy especialista, no conozco mucho de esas aplicaciones, pero por lo que tengo entendido, su fricción, o sea, no se calientan mucho y su fricción no calienta tanto el objeto, por eso es interesante, ¿no? Y descubrir por qué ocurre eso, la ciencia lo que hace es plantearse, ¿y eso por qué ocurre? Pues a lo mejor eso lo puede facilitar las matemáticas. Gracias. ¿Más preguntas? Todo lo que hemos visto ha sido para teselar el plano, pero de cara a teselar el espacio... Esa es la siguiente pregunta. Ahí las cosas son bastante más complicadas y además mucho más interesantes incluso, porque tú imagínate que tú quieres tener un container para mandar no sé qué cosas y quieres optimizar el espacio también, ¿vale? Y no quieres tener huecos, sino quieres colocar las cosas de tal manera que no haya huecos para optimizar el espacio que envías a lo mejor a través de un barco, ¿no? Bueno, hay algunos resultados en ese sentido, incluso hay teselaciones aperiódicas también, pero eso ya es el nuevo más de complicado. Y hay resultados parciales, no hay resultados, sí se saben objetos regulares que efectivamente teselan, por ejemplo, hay uno que es inmediato, el cubo, ¿no? Pero hay más, ¿eh? Hay muchos más objetos. En esa exposición que hicimos,
montamos varios objetos que teselaban precisamente el espacio. A veces eran poliedros únicos y otras veces eran poliedros combinados, o sea, 2 o 3 poliedros. ¿Vale? Y es muy chulo, lo llamamos total y parte, porque cubría el todo, ¿vale? Y la parte era el objeto que lo cubría, ¿no? Era la tesela, no era bueno, las chicas que hacen papiroflexia que tenemos allí, porque son todas mujeres, son maestras y profesoras de instituto de matemáticas y hacen maravillas. O sea, yo no hago nada de eso, yo no sé ni doblar bien. Y es algo maravilloso porque los chicos podían llegar y colocar las piezas y teselar un trocito del espacio. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues voy a aprovechar yo para hacer la última, ya que nadie se anima. Me gustaría hacer un pequeño homenaje a la divulgación. Si no estoy equivocado, detrás de muchas de las cosas que has contado había un personaje como Martin Gardner, que era un gran divulgador y que realmente es el que estuvo potenciando en todo momento que se siguiera investigando en todo este tipo de cuestiones. Sí, sí. De hecho, Martin Gardner, bueno, para preparar la charla, evidentemente, uno de los libros que tuve que leer es precisamente un libro que se llama, no me acuerdo la segunda parte del título, pero la primera parte es Las teselaciones de Penrose, ¿no? Y son una recopilación de varios artículos, está en español además, una recopilación de varios artículos que hablan un poco sobre esto. Y sí, él de hecho habló con Conway alguna vez, con Penrose también sobre este asunto, y creo que 2023 ya había pasado la pandemia, ¿no? O sea que él no llegó a que encontraran efectivamente el sombrerito o la camiseta, como dicen mis alumnos, y es una pena. Martin Gardner es fabuloso. A veces, para alguien que no es matemático, puede ser un pelín duro, pero un pelín. Pero todo lo que cuenta es tan maravilloso que, bueno, que los que hacemos divulgación nos rendimos a sus pies, claro. Eso está claro. Pues nada, muchas gracias, hemos disfrutado mucho y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y si quieren se pueden acercar y colocar un trocito del teselado de Penrose.